El presidente Danilo Medina se encuentra en la ciudad de Nueva York, en donde participa de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y hoy corresponde precisamente al presidente Danilo Medina pronunciar un discurso en el ámbito de la Asamblea General. Hay una gran preocupación sobre cómo van a ser las políticas que deberán aplicarse a nivel global para combatir el tema de las drogas, la propagación de las drogas, el uso de drogas indebidas y el efecto que esto tiene en la sociedad, especialmente en la juventud. Los países han tenido políticas muy distintas. Naciones Unidas ha tratado de poner en marcha igualmente políticas que reduzcan la producción y el consumo de drogas. Sin embargo, hay un mercado atractivo, un mercado que demanda estupefacientes, y eso es especialmente el mercado norteamericano y el mercado en los países desarrollados de Europa, por supuesto. República Dominicana es uno de los países que sirve como puente para el tráfico de drogas, especialmente a Estados Unidos y a algunos de los países de Europa, igual que Centroamérica. Estas políticas punitivas que se han puesto en marcha, algunas que se comparan incluso con las políticas contra el terrorismo, son políticas que han fracasado. Hubo una reunión de varios presidentes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre este tema. Se aprobó un documento que va a ser firmado por todos los jefes de Estado. No se conoce el contenido de ese documento, cuál es la política que se va a impulsar en materia de persecución de las drogas. Pero si sigue en el mismo tono de lo que han seguido la mayor parte de los países del mundo, de persecución contra el narcotráfico, de persecución contra los vendedores de drogas, de persecución contra los consumidores de drogas, todo ello pues va a seguir concluyendo en el fracaso. No hay que ser adivino, no hay que para saber lo que va a contener ese documento. En estos momentos la administración del gobierno de Estados Unidos está en manos de una persona obcecada con una visión, yo diría, de 60 años atrás de lo que es el mundo. En todos los sentidos, él quiere encerrar a Estados Unidos, un país que propició todo lo contrario durante muchos años. La apertura de mercados, el intercambio comercial, está en contra de todo eso. Es un nacionalismo malentendido, como todos los nacionalismos. Entonces, respecto a las drogas, lo mismo que se empezó hace muchísimos años, la represión. Una supuesta guerra que ha sido un total fracaso. Y no se ataca internamente lo que se debe atacar. Política de prevención, de educación, que eviten que crezca ese mercado tan atractivo de consumidores, sobre todo en Estados Unidos, en donde está ya comprobado que más de 100 millones de personas son usuarios habituales de droga, aunque no todos están en la dependencia. En la dependencia hay unos 20 millones. Y todo eso es atractivo. Y Europa ni se diga. Yeah. España, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia, son grandes consumidores de droga también. Muchos países han comenzado por flexibilizar las leyes punitivas para los consumidores. Eso sobre todo, porque es un tema de salud en ese aspecto. Y el narcotráfico, ¿verdad? Ya sí es un hecho que debe ser combatido, pero no en la forma en que se ha hecho. Porque lo que han hecho esas potencias, sobre todo, es imponerle a los demás países unos altos costos en esa guerra desigual. Porque estos países no son los responsables de que Estados Unidos sea tan atractivo para los cárteles de droga. Eso es un problema interno de Estados Unidos. Entonces quieren obligar a estas naciones a hacer grandes inversiones. Y mira lo que le ha pasado a México. Con el supuesto Plan Colombia y todo lo que hubo en Sudamérica, esos cárteles se trasladaron a México. Y México ha llevado la peor parte en esto. Miles y miles de personas asesinadas. Y como denunciaron hace mucho varios importantes intelectuales y economistas, el tráfico de la droga, se dice, bueno, sur-norte, pero el tráfico de las armas, de los reactivos químicos para convertir la hoja de coca en cocaína, por ejemplo, o la amapola en heroína, ese es norte-sur y ese no se combate. Esos armamentos sofisticados, hasta submarinos, aviones, equipos de telecomunicaciones modernísimos, no se fabrican en Colombia ni en México, mucho menos en Afganistán. Se fabrican en los países europeos y Estados Unidos. Y desde ahí alguien los vende a los cárteles de droga. Entonces es irracional esa visión.
Y ha fracasado y va a seguir fracasando. Y entonces, qué triste que de nuevo una administración norteamericana insista en eso y, o peor, que le impone esas políticas a países como el nuestro. Bueno, países como República Dominicana lo que hemos hecho es hacer grandes inversiones, ejemplo, aviones tucanos marcados por la corrupción. Para que robaran muchísimo. Para comprar lanchas o embarcaciones potentes para perseguir la droga que viene a las costas dominicanas con vocación de puente, por supuesto, para transferirla hacia Estados Unidos o hacia territorio europeo. Por supuesto, Quirino Ernesto Paulino Castillo, Arturo del Tiempo Marqués y muchísimos otros son... Y lo que mandaron el cargamento más grande que nunca se supo de quién era, que vino en un barco de Venezuela. Meros ejemplos de una situación en la que República Dominicana es también víctima, porque parte de la droga que tiene vocación hacia el mercado americano o europeo, se queda parte de esa droga en República Dominicana. Y eso, por supuesto, que ha permeado a una gran parte de la juventud. Eso sí es la parte que nosotros debemos ocuparnos. Evitar que esa droga se quede aquí y dañe a nuestra juventud. Tiene repercusión en la delincuencia, tiene repercusión en el poco o escaso rendimiento escolar, tiene repercusión en la salud, tiene mucha repercusión en las instituciones de justicia, en la Policía Nacional, por la corrupción, funcionarios que aprovechan las posiciones que tienen precisamente para vincularse con narcotraficantes o con individuos que son los jefes de ese negocio. Generalmente se apresa a los que encabezan determinados grupos, pero los que tienen mayor responsabilidad en ese negocio realmente no se les toca, prácticamente nunca se les toca. Y esto, por supuesto, afecta la institucionalidad, afecta la democracia, incluso la calidad democrática de países como República Dominicana. De manera que es bueno que el presidente esté en Naciones Unidas y que el presidente vaya a abordar incluso el tema del narcotráfico. En una ocasión ya Leonel Fernández lo abordó, el tema del narcotráfico. No, pero el propio Danilo Medina, no en la ONU, pero aquí le cantó las verdades al gobierno de Estados Unidos cuando dijo que bueno, que en los informes que dicen que esto es un puente. Bueno, seremos un puente, pero allá hay una autopista de 10 carriles para el narcotráfico. Y es verdad. O sea, en eso hay mucho de hipocresía. Y las veces, y eso está documentado, en que el gobierno estadounidense, gente suya, que ellos envían a supuestas misiones, se ha vinculado a los cárteles de droga. Incluso todo eso nunca quedó del todo aclarado. Ya veremos cuando quizá en un futuro lejano se liberen esos papeles. El caso Irán-Contra y Oliver Stone. Ese coronel... No, pero eso se reveló y hay muchos documentos sobre... Pero le cargaron la culpa a un militar. Y no es verdad que ese militar solo... Estados Unidos traficó droga o agentes de Estados Unidos. Para intentar en ese momento derrocar un gobierno. Entonces, ¿verdad? Todo eso, vendiéndole armas incluso a un gobierno supuestamente enemigo, como dirán. Así es. Toda la hipocresía. Así es. Y Afganistán, después de esa invasión y ocupación norteamericana, ahora es que ahí se produce heroína. Bueno, ese es un drama muy grande. Algunos países han experimentado, como Holanda, por ejemplo, políticas flexibles, con cafés que permiten el uso de ciertas drogas. Uruguay lo ha permitido, hay la Ciudad de México también, pero para consumidores. Es Sobre decir, todo con las drogas blancas se persigue que el tráfico, la marihuana y esas cosas. Eso, exactamente. Sí. Pero alguna gente entiende que eso no es posible, que legalizar las drogas sería dar pues apoyo a una actividad criminal. Ellos entienden que no, que hay que seguir persiguiendo. Bueno, recientemente salieron datos científicos de la Organización Mundial de la Salud, donde habla del número de personas que mueren directa e indirectamente por el alcoholismo, mucho más que por las drogas. La droga prohibida, porque el alcohol es una droga también. Mucha gente ya dependiente del alcoholismo, pero además de eso, en el caso del tabaquismo, el tabaco mata mucho más que la droga prohibida. Lo que pasa es que no es una muerte súbita, pero la cantidad de personas que terminan con cáncer, en el caso de los deportistas, en el béisbol, por ejemplo, le permiten masticar picadura de tabaco. Ya hay equipos que están restringiendo. Muchos
terminan con cáncer en la lengua y todo eso. En la garganta, sí. Y entonces todo eso se ve normal, bueno, porque es una industria, pero igual de dañina. Sigue siendo un gran problema que ojalá que Naciones Unidas, como tiene tantas lumbreras reunidas ahora discutiendo eso, comenzando por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tengan algún tipo de solución para el mundo. Vamos a hacer una pausa. La masa del Gran Santo Domingo, de la población que se levanta todos los días para acudir o a centros de estudios o a centros de trabajo, fue afectada por unos paros puntuales o más decir una especie de huelga de brazos caídos de algunos operadores de ruta de transporte de pasajeros. No es algo que esté muy claro porque anoche había anunciado para hoy un paro de los transportistas de carga, de la FENATRADO, que son los camioneros. Luego de conversaciones con las autoridades, anoche en Palacio se anunció que ellos desistían y dejaban sin efecto el llamado al paro de transporte de carga. ¿Qué había ocurrido? Que más temprano se habían pronunciado la FENATRANO, que es la que dirige Juan Uvieres, que es de transporte de pasajeros, que opera muchas de las rutas en todo el país. Y CONATRA. Y la CONATRA, que es la que dirige Antonio Marte. Habían dicho que de alguna manera iban a apoyar, pero con paros puntuales, sorpresa, como llaman algunos puntos. Uno pensaba que luego de que los camioneros se pusieron de acuerdo con el gobierno para dejar sin efecto el llamado a paro hoy, los transportistas de personas, de pasajeros, también iban a dejar sin efecto ese apoyo. Pero parece que no llegó a tiempo el mensaje, hay confusión, porque en la mañana de hoy, choferes de ambas entidades, tanto de CONATRA como de FENATRANO, en algunos casos paralizaron el transporte, en otros no. Y hay una que otra pequeña de esas asociaciones o rutas que también hicieron lo mismo, pero hay mucha confusión. Lo cierto es que mucha gente está varada para llegar a su trabajo en el día de hoy. En algunos lugares, pues, la gente está viendo cómo puede conseguir transportación. Todo esto tiene que ver, Fausto, con el asunto de los incrementos de los precios de los combustibles, que en los últimos meses ha estado subiendo mucho. Y el gobierno de vez en cuando aplica una rebaja, pero que no se comparan con los aumentos. A veces les rebajan 1 peso, 2, y cuando suben 3, 4 y 5 pesos. Entonces, eso es odioso para la gente. Nadie le gusta que le aumenten el pasaje, pero ciertamente que todo el que usa combustible, no solo los choferes, en los hogares, los pequeños negocios que utilizan el GLP o que tienen que usar una planta alternativa por los apagones y que tienen que comprar gasoil o gasolina, se están viendo afectados por estos incrementos de precios. Pero mire, entonces, Gustavo, ese es el problema. El gobierno es el responsable de la situación que ha estado molestando mucho, no solamente a los transportistas de FENATRADO y a los transportistas de transporte público, sino también a los ciudadanos que se ven afectados por una situación irregular. El gobierno no ha tenido credibilidad en la rebaja de los precios de los combustibles. Aquí durante mucho tiempo hemos tenido... nadie le puede creer. Pero hemos tenido petróleo sumamente barato comprado por el gobierno y nunca se reflejó en el precio de los combustibles. Es decir, el barril de petróleo estuvo hasta $40 el barril y el gobierno no bajó nunca los precios. Bueno, hay que recordar que los tiempos de bonanza de esa rebaja, el gobierno utilizó esa diferencia para capitalizar la construcción de Punta Catalina, luego que el pool de bancos se negó a financiarla. Bueno, pero es que no hubo transparencia en eso. Obviamente los precios del pasaje se mantuvieron controlados, pero llegó un momento en el que, y además las políticas que se han adoptado, es decir, correctas políticas como la de tratar, hay una decisión del Tribunal Constitucional que dice que no existe monopolio, ni debe existir monopolio en materia de transporte. Pero eso es un poema, de carga. porque en realidad no es así. Esta economía está cartelizada. No, a los transportistas la gente se los rostra más, porque lo ve como el tigueraje, que sé yo qué, pero ellos no son los dueños del país, como la gente dice. ¿No? Bueno, pero... los dueños del país son otros. Pero, de todos modos, todo esto ha creado un malestar y
que Fenatrado ha tratado de, por supuesto, de utilizar para reivindicarse. Fenatrado viene de una serie de fracasos públicos, como lo de Blas Peralta, que mató a un ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y Blas Peralta ha sido el dueño de Fenatrado durante un largo tiempo. Fue presidente durante mucho tiempo. Por supuesto, Blas Peralta fue condenado a 30 años de cárcel. Aunque eso no se le puede está bien, endilgar al gremio. Pero ¿sí? Blas Peralta hizo un partido y él tiene bueno, un partido. Exactamente. Sí, y antes tuvo Diógenes Castillo, que Hipólito lo nombró en la ONSA, bueno, y así. Todo eso. Pero obviamente que Fenatrado tiene una situación de descalabro ético y empresarial, porque en definitiva... No, esos son empresarios, porque ¿quién compra un camión? Un camión cuesta millones de pesos, eso no de un infeliz. Ahora, aquí mandó el gobierno a negociar con Fenatrado. Mira, además de Gustavo Montalvo, ahí estaba el jefe, el director de la policía, Ney Aldrin Batista, y estaba también Paulino Sen. No, y el director de DNI también. También el ministro de Defensa. Es decir, con esa gente, hay quien tienen que ir a negociar son el ministro de Defensa, el jefe del DNI y el director de la Policía Nacional. Yo lo entiendo. Quizá el gobierno quiso decirle, como esta gente se envalentona, por ejemplo, aquí se sabe, y eso es lo peor que hacen los camioneros, que si tú tienes una construcción y tú no utilizas camiones de los afiliados a Fenatrado, te boicotean la construcción, sino que te entran a palos. Igual tú sacas una carga de aduana y tú no le pagas a un afiliado a Fenatrado y fácilmente te queman tu carga o te entran a palos también. Los camioneros inclusive en el mundo entero son así, son gente de armas a tomar, ¿eh? Sí. Eso se ve en Estados Unidos, en Brasil, en esos grandes países que tienen esas grandes carreteras y aquí no son diferentes. Entonces, obviamente, yo creo que hizo correcto el gobierno mandar que los responsables de la seguridad pública, decir, mire, ustedes no pueden haber un caos en este país, ¿verdad? Yo le concedo razón a Fenatrado en el sentido de que ellos tienen que ajustar costos, sí, porque no se les puede pedir a ellos que se sacrifiquen. Sí. No lo hace ninguna empresa. Los costos suben, usted busca la manera de aplicar esos costos al servicio o producto que usted vende. Ahora, ellos no pueden obligar a nadie a que le alquile un camión y esas cosas. Y yo creo que los transportistas de pasajeros cometen un error apoyando a Fenatrado, porque Fenatrado no es el infeliz que hace un tour en una guaguita tirando pasajeros para ganarse la vida. Fenatrado son portentados, esa gente son dueños de camiones que cuestan muchísimos millones. Claro, uno tiene que entender que también en esto hay intereses. Fenatrado ha tenido una tradición vieja de que cuando un jefe de la policía llega, lo hacen socio de Fenatrado y le entregan camiones. Y que le regalan camiones. Sí, también. No, pero no solo eso, que apoyan a gobierno. Y cuando un ministro de Defensa llega, igualmente hacen lo mismo. Fíjate que apoyan cuando un jefe del DNI llega, a los candidatos presidenciales. También lo hacen miembros de Fenatrado. Eso es. Pero recuerda que todos los que condenaron, óyeme bien, eso ha sido, todos los que condenaron en el caso Renove, Leonel Fernández siendo presidente, los indultó a todos y nombró a Cambita. Sí. Administró unos fondos, una cosa de pensiones de los choferes, imagínate tú. Esa es la realidad. Modo, en esa mesa tal vez, no sé si Gustavo Montalvo no es miembro de Fenatrado. No, Gustavo no. Él tuvo que dar la cara por el gobierno porque el presidente no está aquí, ¿verdad? Y eso. Sí, pero bueno, qué bueno que no ha habido mayores consecuencias. Hubo alguna quema de gomas en algunos lugares. En otros lugares, en la mañana de hoy, no hubo transporte. Mira, se está hablando también, y hay confusión, de otra convocatoria, una protesta, que es para la tarde de hoy. Si no, porque la protesta de Fenatrado era desde hoy martes hasta el viernes. No, pero es otra protesta. El grupo de ciudadanos, que hace un tiempo, ya tenemos que ir a una pausa, que convocó a un entaponamiento contra los altos precios de los combustibles, está convocando a eso hoy a las 5 de la tarde. Yo creo que debieron desistir de eso porque la gente lo va a confundir con los transportistas, con los camioneros, y eso les resta un poco de simpatía a esa protesta. Yo creo que debieron pensarlo mejor. Hacemos una pausa. Mientras nos preparamos para un fin de semana largo, el jueves y el viernes estuvieron marcados muy fuertemente por dos acontecimientos. El apresamiento de Pablo Ross, un locutor, comunicador, publicista, por una denuncia de abuso sexual por parte de su esposa,
y el padre de una hija que ambos tenían, ya se habían separado y Pablo Ros se había casado con esa señora. Pablo Ros es el padrastro de esa de una jovencita. niña. Dice que desde los 12 años, según el Ministerio Público, en el año 2014 habría comenzado Pablo Ros a abusar sexualmente de la niña cuando tenía 12 años. Y hasta ahora, que fue cuando finalmente en el colegio en donde estaba, se descubrió y psicólogas la entrevistaron, conversaron con ella, se comprobó y se hizo una denuncia formal y Pablo Ros emitió una orden de prisión el pasado 17 de septiembre. Solo 3 días después fue ejecutada esa orden en Teleradio América el día 20 de septiembre. Y ese tema, bueno, pues estuvo marcando muy fuertemente el debate y la discusión, especialmente en las redes sociales y algunos medios de televisión, por supuesto, también. Bueno, Pablo Ros es un hombre muy mediático. Él es locutor, comentarista, es mercadólogo de profesión. Sí, pero está en la política. Exacto, está en la política. Son de muchos profesionales de otras áreas, o gente a veces que no tiene ninguna profesión, en su caso él tiene su profesión, que han dado el salto a convertirse en comentaristas políticos y apoyan a determinados gobiernos o candidatos cuando les conviene. Él fue un hombre que hizo mucha propaganda en favor de la reelección de Hipólito Mejía en 2004, recibió mucha paga por eso, mucho dinero, luego se fue al lado de Leonel Fernández tan pronto llegó al gobierno, y tan pronto vio que Danilo iba a ganar o que él iba a ser candidato también, y le ha ido muy bien económicamente. Pero ahora él estaba con Leonel Fernández. No, estaba defendiendo mucho el gobierno. Entonces, el gobierno. Bueno, nada, claro que esos políticos no tienen nada que ver con la conducta personal de este señor. Luego ha brotado otra cosa. Muchas mujeres que en un momento trabajaron junto con Pablo Ros han denunciado que él las acosaba o que las atacó sexualmente. Sí, hay 2 denuncias específicas. Bueno, está esta muchacha, apellido Veras. Milagros Veras. Milagros Veras, que dio el testimonio con lujo de detalle, y Caroline Peña, otra también. Y hay otras mujeres que no han querido dar la cara porque eso es una situación bochornosa y difícil para muchas mujeres. La gente no entiende, porque algunos amigos de Pablo han dicho de que no, ¿y por qué salen ahora? Bueno, si entendieran muy bien lo que es ese problema y que ha sido muy estudiado por psicólogos y muchísimas personas del área que tiene que ver con la conducta y ese tipo de cosas, saben bien que la víctima de ese tipo de agresión es un trauma terrible. Muchas veces la vida entera lo callan porque no es tan fácil. Fíjense en los casos de los curas que han violado menores, que a veces pasan 30 años, 20, para que se reúna un grupo y decida hacer la catarsis y denunciar eso. Bueno, pero estamos teniendo, por ejemplo, el caso de Kavanaugh, el juez que Donald Trump está promoviendo para la Corte Suprema de Estados Unidos, que es de los años 80 que están surgiendo mujeres que fueron sus compañeras en bachillerato. Que fueron compañeras, dicen ahora que como él va para una posición que es vitalicia, y de mucho poder. Y de mucho poder. En el Supremo entonces, de Estados Unidos. No es posible. Y entonces ahora cuando están surgiendo las denuncias. Y al señor Cosby, entonces, un hombre que era adorado. Bill Cosby, mira claro. cómo terminó. Bueno, o sea. Esta semana que le van a cantar la sentencia ahora. Sí, no, ese va a morir en la cárcel. Bueno, entonces esta situación, por supuesto, que genera indignación, en primer lugar, porque la gente ve al comunicador, la gente ve a la persona que tiene unas ideas liberales o que tiene un tipo de pensamiento. Bueno, no tiene ideas muy liberales, ¿no? Bueno, pero de todos modos... De hecho, él dio señales porque él dijo, se atrevió a decir, y hasta, ¿sabes que la gente abusa a veces de unas supuestas estadísticas? Y eso se lo han sacado ahora. Que las mujeres que más del 80% violadas, de las mujeres violadas gozan la violación. Y que luego, por un asunto de presión social, es que lo denuncian. Cuando es todo lo contrario. Bueno, la presión social lo que hace que muchas mujeres traguen amargamente y no denuncian muchas veces a sus agresores. Bueno, eso es, por supuesto, un tipo de interpretación inaceptable. Tú puedes tener la opinión que tú quieras y tú la puedes expresar, es lo que él ha hecho, pero esas cosas no deben de ninguna manera admitirse. Pero hay que apoyar a esas mujeres que han hecho esa denuncia, hay que apoyar a la familia que ha denunciado a Pablo Ros, y él es que tiene que demostrar que es inocente. El juez José Alejandro Vargas, el juez responsable de tomar las medidas de coerción en su contra, que hay solicitud
de medida de coerción. Es hoy cuando anunció que tomaría la medida. Luego de escuchar el testimonio de la menor, porque también esto forma parte de un proceso y NACIP participó en ello. Y se espera, por supuesto, que si hay responsabilidad por parte de Pablo Ros en los abusos a esta menor, tiene que ser condenado previsoriamente y posteriormente ir a juicio de fondo, sí, que es donde se va a decidir la cantidad de años que puede o que debe pasar en prisión. Gustavo, el otro tema que pues se nos terminó el tiempo es el del video que pasó, lo de la 27 de febrero, un video pornográfico. Bueno, sí. Que eso generó un tráfico impresionante en la 27 de febrero con Abraham Lincoln. No, un tapón fue lo que generó. Un tapón, ¿verdad? Y generó todo tipo de burla, memes, de que los vendedores en vez de vender perro y tarjeta estaban vendiendo cocaleca con refresco. Y todas esas cosas. O sea, bueno, hay una investigación de la policía que dice que está muy avanzada ya. Así es. Señores, hasta mañana.